Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Roberto Rosas Bernal. Hoy quiero testificarles sobre un tema profundo y poco comprendido: los demonios y cómo operan en el mundo espiritual. Y cómo llegué a conocer al demonio que gobierna la internet y las redes sociales. A lo largo de este testimonio se hablará mucho de ellos, pero hay conceptos que necesitan ser aclarados. La palabra demonio tiene su origen en el griego. Curiosamente, en hebreo no existe como tal, sino que aparece la palabra chedin, que proviene de los acadios y tiene un significado neutro, refiriéndose tanto a espíritus buenos como malos. En griego, el término más cercano es demon, que suena similar a demonio en inglés. Esta palabra comenzó a usarse mucho antes de Cristo, alrededor de 400 años antes, especialmente en Persia, donde se creó la idea del demonio con cuernos y cola, imagen que ha perdurado hasta nuestros días. Es importante entender que Satanás, según las Escrituras, no es esa figura caricaturesca que muchos imaginan. La palabra Satán significa el que obstaculiza. Y en muchos casos es más un impedimento que una presencia maligna en sí. Cuando Jesús le dijo a Pedro, «Apártate de mí, Satanás», no estaba diciendo que Pedro era Satanás, sino que su actitud estaba siendo un obstáculo en el propósito divino. Era necesario que Jesús muriera y resucitara para la salvación de la humanidad. Y Pedro, al tratar de evitarlo, estaba haciendo un tropiezo en ese plan. En cuanto a las jerarquías demoníacas, el mundo espiritual es complejo. Se le llama demonio a todo, pero no todo lo es. Hay espíritus, ángeles caídos y diferentes rangos en el mundo de la oscuridad. La idea de los demonios se popularizó mucho más después del Concilio de Trento, cuando Constantino permitió la libertad de culto en el año 313. Esto trajo un sincretismo de ideas y creencias que hizo que muchas personas comenzaran a llamar demonio a cualquier espíritu. Originalmente, la palabra demonio significaba espíritu brillante, lo que está relacionado con la inteligencia y el poder de ciertos seres espirituales. Por ejemplo, en la antigua Persia, se hablaba de espíritus encerrados en objetos, como el famoso relato de Aladino, donde un espíritu sale de una lámpara para cumplir deseos. Ese tipo de entidades espirituales eran considerados demonios en su origen. La jerarquía demoníaca es amplia y está dividida en diferentes grados. Hay 12 tipos de entidades espirituales principales que operan en la oscuridad, y dentro de ellas los demonios son solo una parte y no necesariamente la más poderosa. Los demonios son solo una categoría de este vasto mundo espiritual que va mucho más allá de lo que comúnmente entendemos. Existen 12 jerarquías principales en los mundos espirituales, y estas jerarquías no se limitan a los demonios. Estas entidades espirituales operan en niveles diferentes de oscuridad. Y los demonios, aunque temidos, son de los más básicos. Uno de los grupos más conocidos dentro de estas jerarquías son los Erra, espíritus que atacan principalmente la sexualidad humana. Los Erra son los responsables de lo que comúnmente llamamos incubos y súcubos. Estos espíritus actúan tanto en el ámbito físico como en el mental. El Señor lo explicó claramente en Mateo 5:29, cuando dijo: «Y si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti». Si miras a una mujer con intención de codiciarla, ya has pecado en tu corazón. ¿Por qué? Porque los espíritus pueden ver cómo miras, pueden percibir los colores de tus ojos cuando sientes atracción. Los ojos desprenden 7 colores.
Y estos espíritus los observan y actúan dependiendo de la intención de tu mirada. Cuando miras a alguien con deseo, los Erra registran esa mirada. Y luego, durante la noche, te llevan esa imagen en tus sueños. No es casualidad que muchas veces soñemos con personas que nos atraen. Es el resultado de cómo miramos con la boca del ojo, como se dice en términos espirituales. Nuestros ojos no solo ven, sino que comunican algo, emiten mensajes, son una lámpara, una ventana a nuestra alma, y los espíritus lo saben. Este es el motivo por el cual muchos jóvenes luchan con problemas de sexualidad. Los Erra trabajan intensamente en este aspecto, enviando pensamientos y deseos que parecen inofensivos, pero que terminan por manifestarse en acciones como la masturbación. Aunque algunos dicen que la masturbación no es pecado, detrás de cada acto hay un espíritu trabajando, influyendo en la mente y en el cuerpo. Estos espíritus supervisan todo lo que hacemos. Por eso, como Pedro lo mencionó, tenemos una nube de testigos que vigilan cada uno de nuestros movimientos. Los Erra clasifican y registran cómo miramos, cómo actuamos, y dependiendo de eso, intervienen en nuestras vidas. Cuando un espíritu Erra te induce a la masturbación, lo que está haciendo es traer a tu mente y tus deseos a la persona que más te atrae. No verás en tus sueños a alguien que no te guste. Al contrario, te mostrará a la mujer que más te atrae. Esa que te hace decir, wow, qué mujer. Esas imágenes llegan a ti de manera tan clara y vívida que tu cuerpo responde como si estuvieras viviendo esa experiencia físicamente. Todo comienza con la mirada. Desde el primer momento en que miras con deseo, el espíritu malo, el Erra, manda una energía a través de tus ojos, activando en ti esa sensación de atracción y excitación. Esa energía provoca lo que ya tenías dentro, intensificando esos deseos y llevándolos a tus sueños. Es en esos sueños donde ocurre algo que parece real. Te encuentras con esa persona, te abrazas, tienes contacto físico, y en tu mente crees que es algo que está sucediendo de verdad. Sin embargo, cuando despiertas, te das cuenta de que solo fue un sueño, pero te ha dejado secuelas. Lo que sucede con estos espíritus, los llamados íncubos y súcubos, es que actúan extrayendo energía de ti, tanto espiritual como física. Estos espíritus se alimentan de tu energía vital, debilitando tu espíritu y dejando tu alma sin fuerzas. Cuando esto sucede, quedas más vulnerable y es mucho más fácil que una mujer que se parezca a la de tus sueños te llame la atención en la vida real. Te encuentras sexualmente más activo y predispuesto, porque el espíritu Erra ha activado tus áreas sensuales. Este proceso no es solo físico, es un ataque espiritual que afecta tu capacidad de autocontrol y de discernimiento. Esos mismos espíritus que llamamos demonios, como los íncubos y súcubos, necesitan cuerpos para operar. Algunos espíritus, como los que se manifiestan en los rituales, no tienen cuerpo propio. Por eso buscan poseer personas para poder actuar. Cuando una persona dice que se le montó un espíritu, lo que sucede es que este ser espiritual sin cuerpo usa el de esa persona para manifestarse y comunicarse. Sin embargo, hay otros espíritus que no necesitan poseer a nadie porque ya tienen un cuerpo propio. Estos espíritus, aunque no se ven físicamente, son capaces de comunicarse directamente al oído de las personas, susurrándoles ideas o palabras que terminan saliendo por sus bocas. Es común que esto ocurra con líderes o figuras públicas, quienes a veces no se dan cuenta de que las palabras que están diciendo no vienen de ellos mismos, sino que han sido influenciados por un espíritu que les susurró lo que debían decir. Hay casos en los que después de hablar,
la persona no puede ni siquiera recordar por qué dijo ciertas cosas. Estos espíritus son muy sutiles y pueden afectar incluso a predicadores o líderes religiosos, haciendo que emitan mensajes que no provienen de Dios. Estos espíritus son astutos y saben cómo operar en las personas, especialmente en el área de la sexualidad. Todos los que están involucrados en prácticas sexuales indebidas están bajo la influencia de un espíritu erra, que significa espíritu malo. Este espíritu no solo afecta a personas heterosexuales, sino también a homosexuales, quienes son usados por los erra para intensificar estos deseos y actos. Los homosexuales también son atacados por estos espíritus, aunque su caso es distinto. Son personas que, en muchos casos, ya han sido adiestradas por los espíritus erra. Hay quienes, sin saberlo, actúan bajo su influencia, mientras que otros lo hacen conscientemente, sabiendo bien lo que están practicando. Sin embargo, en ambos casos, hay un espíritu que trabaja con fuerza detrás de estas prácticas. A mí se me reveló quién es el jefe de esos espíritus. Lo que les estoy contando no es solo teoría. Yo he vivido estas experiencias en carne propia. He tenido encuentros hasta con el Maestro mismo, Jesús de Nazaret. Él se me ha aparecido y me ha abrazado. No solo hablo desde el conocimiento adquirido, sino desde la vivencia directa. Mi familia estaba profundamente involucrada en prácticas espirituales. Mi madre tenía un resguardo tragado y yo sé perfectamente cómo se preparan esas cosas. Ella consultaba a brujos porque se enfermaba y no le encontraban nada. Todo era obra de los espíritus que operaban en nuestra casa, lo que en ese tiempo llamábamos los muertos. En mi hogar se hacían fiestas de palo, donde vi cosas que hoy en día me siguen impresionando. Gente comía vidrio como si fuera hielo, intentaban clavarse cuchillos en el cuerpo sin que les ocurriera nada. Incluso muchas veces amanecía con la presencia de Santa Marta a mis pies, viéndome fijamente. Ellos me hablaban, me decían números y me mostraban cosas. Estas experiencias fueron parte de mi vida durante mucho tiempo, y aunque no suelo hablar mucho de ellas, las viví intensamente. Pero entonces el Señor me habló. Su llamado fue poderoso, porque desde niño fui perseguido por un espíritu que quería que yo trabajara en esa área. Sin embargo, Dios nunca permitió que me involucrara más allá. Cuando visitaba a los brujos me decían: tú tienes una luz, algo especial camina contigo. En lugares donde se practicaban esas cosas, como en el ensanche Quisqueya, veía a los tiros bailando alrededor mío. Estaba sentado y ellos pasaban cerca, intentando atraerme. He peleado con estos espíritus. Los he visto, los he escuchado. Han hablado conmigo de todas las maneras posibles. Incluso me han ofrecido cosas que muchos desearían: dinero, fama, viajes al extranjero. Recuerdo que una de esas ofertas fue para viajar. Hay personas que van donde los hechiceros para hacer pactos, deseando viajar a Estados Unidos, Europa u otros países. A mí me lo ofrecieron sin que yo lo pidiera. Se me apareció un espíritu, tenía cuerpo, pude verlo claramente y me dijo: te quiero ofrecer algo importante. Te voy a regalar las naciones. Comenzó a nombrar países uno tras otro y me dijo: te voy a permitir viajar a esos lugares, vas a conocerlos y además tendrás muchas mujeres y todo lo que desees. Por un momento me sentí emocionado y le pregunté: ¿y qué tengo que hacer? Él me respondió: solo quiero que dejes de hacer una cosa. Le pregunté qué era y me dijo: que nunca prediques el evangelio.
Cuando ese espíritu me dijo que no predicara el evangelio, algo en mí se despertó. Mi respuesta fue inmediata: no, si es así, no aceptaré. Dios me había llamado y yo estaba decidido a hablar de Él. No importaba lo que este espíritu ofreciera, yo no iba a renunciar al evangelio. En ese momento, el espíritu cambió su actitud, como si se hubiera enfurecido. Justo cuando la visión empezaba a desvanecerse, escuché una voz diferente, poderosa, que me dijo: Roberto, mientras ella te ofrece algunas naciones, yo te ofrezco el mundo para que prediques mi palabra. Fue un momento tan fuerte que mis ojos se llenaron de lágrimas. Sentí una presencia tan poderosa que no podía contenerme. Era increíble cómo, en medio de todo esto, la realidad espiritual se manifestaba de una manera tan clara. Cómo esos espíritus realmente existen y buscan desviarnos de nuestro propósito. Recuerdo otra experiencia unos años antes de esta revelación. Se me apareció un espíritu, pero este no era cualquier demonio, era algo más. Parecía un príncipe, un gobernador, y estaba envuelto en llamas. Vestía una bata larga, como la de un sacerdote, con una capucha que cubría parte de su rostro. Cuando lo vi me dijo: quiero que entiendas algo. Me quedé quieto, escuchando atentamente. Luego me dijo: cuando vayas a Nueva York, yo estaré 3 casas cerca de donde te hospedarás. Me quedé completamente atónito. Yo no tenía ni visa, no viajaba, no tenía planes de ir a ningún lugar, y mucho menos a Nueva York. Apenas tenía un empleo sencillo, nada que me llevara a ese tipo de viajes. Sorprendido le pregunté: ¿voy a viajar? ¿Me van a dar la visa? Justo cuando iba a responderme, hizo un gesto con la mano y dijo: pregúntale al Dios que tú le sirves. Luego, simplemente desapareció en las llamas. Pasaron unos 3 o 5 años desde esa experiencia hasta que un día escuché la voz de Dios directamente. Estaba en la iglesia cuando me habló con claridad: Roberto, es tiempo de ir al consulado americano a buscar la visa. En ese momento no tenía empleo. Habían pasado 3 meses desde que me despidieron de una oficina de abogados. No tenía idea de cómo iba a hacerlo. Le pregunté: ¿cómo voy a ir si no tengo nada? Y Dios me respondió: yo soy tu empleador. Confiando en esa palabra, fui al consulado con apenas 14,000 pesos en el banco. Cuando me hicieron la pregunta habitual sobre mi empleo, justo cuando iba a responder, escuché nuevamente la voz de Dios, diciéndome: cállate, que yo hablaré por ti. Fue una experiencia impresionante, una confirmación más de que el mundo espiritual es real y que Dios tiene un control absoluto sobre todo. Mis encuentros con el mundo espiritual han sido incontables. He visto ángeles, algunos en forma humana y otros con alas, contradiciendo a aquellos que dicen que los ángeles no tienen alas. La Biblia lo dice claramente: con 2 alas cubren sus rostros, con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan. No todo lo que se dice de ellos es figurado. Hay realidades en el mundo espiritual que son literalmente ciertas. No todo en el mundo espiritual es figurado, muchas cosas son literales. Hay momentos en los que se utiliza la teofanía para describir realidades espirituales simplemente porque no tenemos el entendimiento necesario para captar lo que está ocurriendo. Un ejemplo claro es cuando la Biblia dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara. No es que Dios tenga un rostro humano con el que se pueda conversar como lo haríamos entre nosotros, sino que la palabra cara en hebreo, PR, significa una intimidad profunda con Dios. Es como si Moisés y Dios tuvieran sus rostros pegados, hablando de tú a tú.
Este nivel de cercanía con Dios es lo que se describe, y no necesariamente una imagen física de Dios. A veces la gente malinterpreta estas cosas y las reduce a algo que no entienden. Hay quienes niegan la efectividad del mundo espiritual porque no pueden verlo ni tocarlo. Pero yo he sido testigo de lo real que es. Una experiencia que nunca olvidaré fue en el 2017, mientras volaba de Nueva York a Santo Domingo, pasando por el Triángulo de las Bermudas. El avión empezó a descender rápidamente, bajando unos 4 kilómetros en pocos minutos. En ese momento pensé que todo había terminado. Cerré mis ojos y me entregué a Dios, diciéndole: Dios, no quiero irme, pero si este es mi momento, solo te pido que despierte en tus brazos. Sentí que ya no había nada más que hacer. Pero en ese instante sucedió algo increíble. Abrí los ojos del alma y me encontré fuera del avión, en las nubes, a la misma altura que el avión. Lo primero que vi fue un ser enorme. El avión parecía pequeño comparado con él, pero no me miraba ni hablaba conmigo. Poco después aparecieron 5 ángeles más. 2 se colocaron en la cola del avión, 2 en el centro y 2 en la parte delantera. Comenzaron a levantar el avión con sus fuerzas, y en ese momento escuché la voz profunda de Dios que retumbó en todo el cielo diciéndome: Roberto, este avión no se va a caer porque yo vengo en él. Fue una experiencia tan intensa que le pedí a Dios que levantara el avión. Y así fue. Vi cómo los ángeles lo levantaban y poco a poco el avión volvió a estabilizarse. Por eso estoy aquí hoy testificando de lo que viví. Esa experiencia me hizo entender que hemos reducido el mundo espiritual a algo pequeño, cuando en realidad es inmensamente poderoso y real. Muchos lo ven como algo encerrado en una lámpara, como en la historia de Aladino, pero es mucho más que eso. Otra vez, mientras estaba en Boston, tuve un encuentro con un espíritu. Llevaba unos 15 días lejos de mi esposa, y como cualquier ser humano, mi carne estaba sensible. Alguien me envió una foto inapropiada. Cuando la miré, sentí una fuerte atracción, pero enseguida la rechacé. Reprendí al enemigo y le escribí a la persona diciéndole que yo era un siervo de Dios y que no podía aceptar eso. La persona se disculpó y se rió, pero supe de inmediato que detrás de ese acto había un espíritu trabajando. Esa noche, antes de acostarme, hablé con Dios. Le dije que mi corazón y mi mente no estaban en esas cosas y le pedí que guardara mi mente de cualquier distorsión. Cerca de las 3 de la madrugada se me apareció una mujer en sueños, increíblemente bella, una actriz de Hollywood. Pero inmediatamente supe lo que estaba pasando. No era una mujer real, sino un espíritu, un íncubo que venía a atacar mi consagración. Con autoridad le hablé y le dije: tú no eres ninguna mujer. Eres un espíritu que viene a quitarme mi consagración. Sé que tengo autoridad sobre ti porque el Señor me la dio. Y cuando dije eso, el rostro de la mujer comenzó a transformarse. Su verdadero rostro apareció, uno de muerte, de animales feroces, como serpientes, leones y cobras. Esa belleza que mostraba no era real, era solo una ilusión creada para engañar el alma de las personas. Cuando me enfrenté a ese espíritu, lo reprendí en el nombre de Jesús. Hay quienes discuten sobre si se debe usar Jesús o Yeshua, pero yo he usado ambos y puedo decir con certeza que es el mismo nombre, el mismo poder. Lo he llamado en hebreo como Yeshua y en español como Jesús. Y siempre me ha funcionado. Lo llamé en ese momento con autoridad y el espíritu retrocedió. De pronto la figura de esa mujer sensual se desvaneció y frente a mí apareció un ser gigantesco. Su voz cambió
se volvió grave y aterradora, como en las películas. Me preguntó, ¿quieres saber quién soy? Ya no había ninguna ilusión de belleza, ahora era algo mucho más siniestro. Le respondí con firmeza, sí, dime quién eres, manifiéstate. Y me contestó, yo soy el espíritu que gobierna la internet y las redes sociales. Todo lo que tiene que ver con pornografía, sexo ilícito, llamadas telefónicas para tener sexo, adulterio, fornicación y masturbación. Yo soy ese. Mi nombre es Asmodeo. Asmodeo es un príncipe, uno de los 12 rangos principales de principados en el mundo espiritual, y su dominio está sobre todas las perversiones sexuales. Su presencia era poderosa y se identificó claramente ante mí como el encargado de todas esas cosas que envenenan a la humanidad. No era una simple aparición, era un ser que controla una vasta área del mal en este mundo. Muchas personas no entienden la magnitud de lo que sucede en el mundo espiritual. Sus mentes no están abiertas a esta realidad. Y por ignorancia dejan que estos espíritus operen sin resistencia. Mientras hablaba con este espíritu, podía sentir cómo el entendimiento espiritual se abría para mí de una manera nueva. Cada palabra del espíritu estaba dirigida a revelar su control sobre la sexualidad y los deseos ilícitos. Asmodeo explicó que especialmente después de la medianoche, estos espíritus se activan de manera más intensa. Desde las 6 de la tarde hasta la medianoche, ciertos espíritus dominan, pero a partir de las 12, ellos, junto con el terror nocturno, comienzan a moverse con mayor fuerza. De medianoche a las 3 de la mañana es su hora más activa. Si te levantas a esa hora y revisas las redes sociales, lo notarás. Pornografía, imágenes sensuales, videos provocativos en plataformas como TikTok, Instagram y otras. Esas horas de la madrugada están dominadas por estos espíritus y es cuando más personas están conectadas, chequeando y consumiendo ese contenido. La actividad en las redes sociales aumenta, con personas escribiéndose y compartiendo cosas que durante el día no harían. Estos espíritus son los que empujan a la gente a estos comportamientos nocturnos. El espíritu me dijo claramente que él es el encargado de las redes sociales y que su dominio está enfocado en todo lo relacionado con la sexualidad durante esas horas de la madrugada. De medianoche a las 3 de la mañana es el periodo en que más se manifiestan los espíritus como el incubo y el súcubo, esos que entran en tus sueños. En ese horario esos espíritus tienen más facilidad para infiltrarse, pero si logras levantarte entre las 3 y las 3:46 de la madrugada, entras en una dimensión diferente. Es como si te despertaras en un momento especial en el que tienes control sobre lo que sucede en tus sueños. Y si algo malo intenta entrar, lo puedes rechazar, lo puedes vencer. Gloria a Dios. Porque a partir de ese momento, ninguna metresa puede canalizarse en tu vida. Sin embargo, entre las 12 y las 3 de la madrugada es cuando esos espíritus están trabajando más activamente. Y es el horario donde se producen más destrucciones. Asmodeo, mezclado con el espíritu nocturno, conocido como el espíritu destructor, opera en combinación para causar caos. En esas horas de la noche, no solo provocan tentaciones sexuales, sino que también son responsables de cosas más graves, como los infartos, los derrames cerebrales, los paros cardíacos y otras enfermedades del corazón y del sistema nervioso. Esos espíritus son los que descontrolan el cuerpo humano, causando enfermedades como la esquizofrenia y otros trastornos. La razón por la que trabajan durante la noche es porque saben que el día trae algo
El día tiene un propósito divino para cada uno de nosotros, pero estos espíritus intentan sabotearlo desde la noche. Jesús dijo que cada día trae su propio afán y no estaba hablando solo de las preocupaciones del mundo físico. El día trae bendiciones, pero también aflicciones. Y los espíritus oscuros trabajan para que no recibas lo bueno que te espera. Es por eso que muchas personas sienten que comienzan su día con el pie izquierdo, como si algo malo hubiera ocurrido desde el primer momento. Pero en realidad, lo que sucede es que el daño ya fue hecho durante la noche, mientras dormía. El día no llega por ti, sino que el día te amanece. Por eso siempre le pregunto a la gente, ¿cómo te amaneció? Porque no es que uno amanezca por sí mismo, sino que la bendición o la maldición del día viene hacia nosotros. Y eso puede ser influenciado por lo que ocurre en el mundo espiritual durante la noche. Existen dos tipos de degradación. Una es la natural, que viene como consecuencia de la caída del hombre cuando Adán pecó. Pero también hay una degradación espiritual que viene de los espíritus que degradan el cuerpo humano desde adentro. Estos espíritus son conocidos como Mesí y son los que destruyen el cuerpo lentamente, afectando los órganos y causando enfermedades que parecen no tener explicación. Los Mesí o Mecate son espíritus que trabajan desde adentro del cuerpo, destruyendo poco a poco. No esperan actuar desde fuera, sino que operan desde el interior. Por ejemplo, el nombre Mefiboset, que muchos relacionan con el lisiado de la Biblia, en realidad significa el que iba a quitar la vergüenza. Mefiboset tenía un destino de restauración para su pueblo, para quitar la vergüenza de Saúl y su familia. Pero cuando su nodriza lo llevaba corriendo, se cayó. Y esa caída fue provocada por un espíritu que sabía que Mefiboset tenía un propósito divino. Así lo hicieron inválido para que no pudiera cumplir ese propósito. Este mismo patrón se repite en muchas familias, donde un espíritu ve el potencial de alguien que puede traer redención o restauración y lo ataca para destruir su vida o su propósito. Los mecateínas, otro tipo de espíritu, tienen la capacidad de tomar control de un órgano del cuerpo y enfermarlo. Lo hacen a través de lo que comemos y bebemos, usando esas sustancias para provocar enfermedades. Los médicos han descubierto que muchas enfermedades entran por la boca, pero lo que no entienden es que hay una influencia espiritual detrás de eso. Cuando alguien empieza a enfermarse por algo que consumió, muchas veces es porque un Mesí ha tomado control, utilizando esa vía para dañar el órgano afectado. Por ejemplo, hay casos de cáncer que parecen surgir sin explicación. La gente se pregunta, ¿cómo es posible si esta persona se cuidaba tanto? Pero lo que no ven es que un mecate entró en su cuerpo, utilizando algo que comió o bebió para hacerle daño. Esto no solo se refiere a lo físico, sino también a lo espiritual. Lo que sale de la boca también afecta el cuerpo. Hay personas que con sus propias palabras se atan a enfermedades. Dicen cosas como, esta es mi enfermedad. Y al hacerlo, le dan poder al espíritu para que actúe en su cuerpo. El ser humano tiene 248 órganos. Lo mismo que los 248 mandamientos que tiene la Torá relacionados con el cuerpo. El resto de los mandamientos, unos 365, están relacionados con la comida. Los mecateínas operan a través de la comida y las palabras que pronunciamos, utilizando esas dos vías para entrar en los órganos y causar enfermedades. Cuando una persona vive con mucha ira, por ejemplo, se afectan sus órganos internos. El espíritu se alimenta de esa ira
y el resultado es que la persona comienza a tener problemas con la presión arterial o con el corazón. Si alguien está siempre enojado o lleno de amargura, es más probable que desarrolle problemas estomacales o incluso cáncer. Por otro lado, cuando una persona vive en envidia constante o critica a otros de manera habitual, también está afectando su propio cuerpo. Los mecateínas se alimentan de esos sentimientos negativos y las personas que caen en estos hábitos pueden empezar a desarrollar problemas en los riñones, los pulmones o incluso tener pérdida de cabello. También es común que quienes critican y murmuran constantemente terminen con problemas en la vista o en la boca. Todo lo que le sucedió a Mefiboset tuvo que ver con los mecateínas, espíritus que trabajan desde adentro hacia afuera. En su caso, el daño fue interno, pero se manifestó externamente, dejándolo inválido. Estos espíritus operan de maneras similares en muchas personas, como es el caso de la mujer encorvada en la Biblia. Ella también fue víctima de un espíritu de la misma categoría, uno que trabajó desde su interior, afectando su cuerpo hasta que quedó físicamente encorvada. Otro tipo de espíritu son los rujot. Estos no necesariamente enferman el cuerpo, sino que entorpecen la mente, la memoria, los pensamientos y las ideas. Un ejemplo claro lo vemos en el relato del Gadareno en la Biblia. El Gadareno no estaba loco desde el principio, sino que lo volvieron loco. Esos espíritus, los rujot, trabajaban tanto dentro como fuera de él, afectando su mente y su cuerpo. Algunos espíritus pueden manifestarse desde el interior, mientras que otros operan desde afuera, rodeando a la persona y afectándola de manera constante. En muchas culturas, cuando se ve a alguien comportándose de manera extraña o loca, se entiende que esa persona está siendo afectada por espíritus que están alrededor suyo, dándole vueltas y causándole esa alteración mental. Es algo que se ha visto en diversas partes del mundo. Es interesante notar que existen dos teorías en cuanto al Gadareno. Una dice que los espíritus trabajaban desde afuera y la otra que lo hacían desde adentro. Los que trabajaban desde adentro son los mesí, aquellos que dañan los órganos y causan enfermedades. Mientras que los que operaban desde afuera eran los rujot, aquellos que alteraban la mente del Gadareno, volviéndolo loco. Por eso, cuando Jesús llegó a Gadara, los espíritus que estaban alrededor de él comenzaron a atacarlo en el barco. Pero una vez que llegó a tierra, volvieron a entrar en el cuerpo del Gadareno. La Biblia dice que cuando Jesús pisó tierra, esos espíritus no huyeron, sino que corrieron hacia él. ¿Por qué? Porque los rujot, al estar fuera del cuerpo, no querían perder su control sobre él, por lo que intentaron luchar para mantenerse en el cuerpo del hombre. Esos espíritus, los rujot, saben que si se alejan del cuerpo perderán su control sobre la persona. No les interesa soltar el cuerpo porque si lo hacen dejarán a la persona sobria y eso no es lo que buscan. Ellos van a luchar por mantener su control. Y eso fue lo que ocurrió cuando Jesús llegó. Los espíritus se lanzaron hacia él, a pesar de que Jesús les ordenaba a distancia que soltaran al hombre. Jesús les daba órdenes mientras aún estaba lejos, porque veía a los espíritus que rodeaban la cabeza del hombre, perturbándolo. Les decía, salgan de él, y también a los espíritus que estaban dentro de su cuerpo, los mecate, aquellos que estaban dañando su interior. Cuando Jesús finalmente llegó, le preguntó al hombre, ¿cómo te llamas? Sin embargo, Jesús ya sabía quiénes eran esos espíritus. No necesitaba hacer esa pregunta, pero lo hizo para mostrar que no solo había un espíritu,
sino muchos. Los espíritus que estaban fuera perturbaban la mente, mientras que los que estaban dentro destruían el cuerpo. Por eso, los espíritus pidieron permiso para salir e ir a los cerdos, porque ya sabían que no tenían más espacio en otros cuerpos humanos, pero los cerdos estaban disponibles. Estos espíritus, conocidos como Rujot, enloquecen a las personas. Y es por eso que vemos a gente en la calle actuando de manera extraña, como si estuvieran perdidos, sin ropa o comportándose de forma incoherente. No se dan cuenta de lo que hacen porque estos espíritus, que también se mezclan con los mecate, toman control de sus mentes y cuerpos, avergonzándolos y destruyéndolos desde dentro. Los mecate son los espíritus que dañan los órganos, mientras que los Rujot son los que perturban la mente, causan demencia y otras enfermedades mentales. Muchas veces, cuando las personas sufren de estas condiciones, los tratamientos físicos no funcionan, como el caso de aquellos que reciben suplementos como vitamina B12 o magnesio y no ven mejoría. Esto es una señal de que los Rujot están en acción, porque no es solo un problema físico, sino espiritual. Si has visto a personas en la calle hablando solas, actuando de manera errática, lo más probable es que estén interactuando con estos espíritus. A menudo parece como si estuvieran teniendo una conversación con alguien invisible, diciéndoles cosas como déjame en paz o tú me estás volviendo loco. Esto se debe a que los Rujot los están rodeando, dándole vueltas a su alma, controlándolos y atormentándolos hasta que alguien pueda liberarlos de esa prisión espiritual. En estos casos, lo que está loco no es el alma, sino la parte física de la persona, la mente y el cuerpo. Lo que realmente está afectado no es el alma, sino la parte cerebral de la persona, esa parte relacionada con la nefesh, la parte del ser humano que tiene que ver con el cuerpo y la vida física. Es esa área la que los espíritus distorsionan. Sin embargo, cuando a una persona se le hace una liberación, como Jesús lo hizo con el Gadareno, el alma recobra su estado natural, porque el alma nunca estuvo realmente loca. Es el cuerpo y la mente los que han sido alterados por los espíritus. Este es un tema profundo y realmente espero que quienes escuchen o lean esto puedan comprender la magnitud de lo que estamos hablando. Sé que muchas personas piden o exigen y a veces lo hacen sin darse cuenta de todo el conocimiento que están recibiendo. Aquí no estamos dando solo lo básico o lo superficial. Esto no es leche, como se diría. Esto es alimento sólido, algo para que lo profundicen y lo mediten, algo adecuado para aquellos que están listos para recibir una enseñanza más fuerte y directa. Ahora quiero tomar un momento para orar por cada uno de ustedes, especialmente por aquellos que están lidiando con algún tipo de ataque espiritual o alguna forma de opresión. Si en este momento hay espíritus moviéndose sobre ustedes o ataduras que están afectando su vida, vamos a orar para que en el nombre de Jesús sean liberados y reprendidos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que mires a cada persona que está viendo esto en este momento. Si hay alguna atadura espiritual sobre sus vidas, si hay espíritus que los están poseyendo o perturbando, te pido que en el nombre de Jesús sean reprendidos y atados con las cadenas del poder de Dios. Señor, que tu luz ilumine a cada uno de ellos, que sean bendecidos en grande y que sus vidas sean transformadas por tu poder. En el nombre de Jesús. Amén.
Amado hermano y amada hermana, si este poderoso testimonio ha edificado tu vida, revelado verdades a tu alma, impactado tu espíritu y promovido crecimiento espiritual en ti, te invito a que le des me gusta a este mensaje. Comparte estas palabras con tu familia, amigos, en tus redes sociales y en grupos de redes. Difunde este testimonio entre los hermanos en la fe y también con aquellos que aún no conocen a Cristo, para que puedan ser transformados por estas revelaciones. Y que Dios utilice este mensaje para abrir sus ojos espirituales y llevarlos al arrepentimiento de sus pecados y hacia la salvación en Jesús. Si este mensaje ha resonado contigo, si ha alimentado tu espíritu, por favor, dale me gusta, compártelo y déjame tus comentarios. Cuéntame cómo este testimonio ha bendecido tu vida. Yo soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo testimonio. Dios les bendiga.